y voy a compartir pantalla, ustedes me dirán si lo ven. ¿Ven ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, cuando estaba preparando este encuentro para compartir con todos y todas ustedes, pensé que más que cuestiones teóricas, conceptualizaciones, la idea que me gustaba, si se quiere, como para disparar la temática, era, bueno, mostrarles ciertos itinerarios, ciertos recorridos que comenzaron tal vez en bueno, ya iniciados los 2000, ¿no? Pero con toda esta temática. Y en particular para después, como vamos a ver al final, para ver qué posicionamiento tomamos desde las ciencias sociales, ¿no? Muchas veces, como vamos a ver, nos encontramos con un área temática tal vez bastante atomizada, ¿no? Particularizando en ciertas cuestiones y no viendo tal vez el horizonte mucho más amplio. Y en ese sentido también es como una interpelación, ¿no? Hacia las ciencias sociales, hacia cómo cada uno de nosotros visibiliza o visualiza esta problemática. Entonces, a ver, ahí está. La idea es, y como siempre, estos itinerarios, que elegí como 4 aspectos a tener en cuenta, no son lineales, sino estaríamos yendo en contra de lo que nosotros mismos proponemos. Por lo tanto, cuando nosotros generalmente percibimos o escuchamos, bueno, era, época, toda la sociedad, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con lo digital, a mí me gusta llamarlos más que nada giros. O sea, qué giros, ¿no? Dentro de la cuestión epistemológica, de la cuestión metodológica, implica esta temática digital que está muy relacionada, lógicamente, con el fenómeno del Big Data como proceso social. Por supuesto que podemos comenzar a lo mejor en la identificación de un tema de agenda y después darnos cuenta de con qué dilema nos encontramos como de contexto, con qué método nos vamos a acercar a ese objeto y finalmente reconocer que existe ese giro que ahora vamos a comentar, ¿no? Por lo tanto, es esta una cuestión, son itinerarios que nosotros los vamos a poder, digamos, tomar desde lo que nosotros particularmente querramos. Pero como siempre, por supuesto, está la cuestión de, y más que nada para las ciencias sociales, el contexto por siempre, tenerlo allí presente, no podemos olvidarnos de esto. Muchas veces sucede, cuando ya vamos a ver qué sucede también con el conocimiento en esta área, ¿no? Pero tenemos que empezar y que lógicamente todos ustedes son conscientes de lo que sucede, pero tenemos frente a nosotros en el presente, ¿no? Ciertas complejidades, ciertos objetos complejos que tienen que ver con estas cuestiones de umbral. Bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del antropoceno, ¿no? Estamos en un cambio de justamente ¿por qué pasamos del Holoceno al Antropoceno? Bueno, porque justamente se detectaron ciertas variables que ya no son más estables para el planeta, ¿no? Entonces hay que empezar a encontrar, ya estamos en ese umbral, cerca de ese precipicio, ¿no? Y que no tenemos retorno. Por supuesto que las conceptualizaciones respecto a ese tema impactan o son inherentes también al fenómeno del Big Data por muchas cuestiones que vamos a ir viendo, pero no podemos dejar de tener en cuenta que estamos también dentro de ese contexto cuando nosotros queremos aproximarnos al Big Data o a la cuestión digital. Por el otro lado, cuando hablamos específicamente también de la temática de datos, de data, de manera general, ahí percibimos también como ciertos márgenes en donde la justicia social en relación a los datos aparece.
¿no? Entonces, todo este nuevo campo de acción, de investigación, de activismo, también lo tenemos que tener presente como contexto, ¿no? En donde, bueno, por ejemplo, después vamos a desandar un poquito más sobre el tema de la justicia de datos, pero si queremos encarar estas agendas de investigación, tenemos que también considerar este contexto, ¿no? Que no solamente hablar del fenómeno de datos, como normalmente lo estamos haciendo, sino que también tenemos que incorporar estas cuestiones, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de márgenes, rescatando también a muchos autores que están dentro del campo de los estudios críticos de datos o estudios críticos del Big Data, tenemos que empezar a ver, bueno, qué repercusiones realmente está teniendo toda esta abundancia de datos para la justicia social. Y por supuesto, bueno, esta cuestión de que siempre lo venimos como comentando, la cuestión de la diversidad, de la interdisciplinaridad, que estas fronteras medias borrosas entre lo cual y lo cuanti, la necesidad de pensar justamente, hablando del antropoceno, de la ciencia y la naturaleza, no como binomios, ¿no? Entonces rescatar estas cuestiones que aportan a la hibridez también de los objetos que nosotros tenemos que encarar como investigadores, como activistas, como profesionales. Vir, Sí, Virginia, escuchame, hay gente esperando para entrar. No a sé ver, si me querés hacer host o algo por el estilo, justamente, vos sabés que no me está apareciendo, gracias, no me está apareciendo en el arriba, que siempre me aparece. A ver, ahí está. Fiorella. Listo. Ah, no tengo la opción de hago host, Gastón. Dale, dale, dale. Ahí está. Buenísimo. Bueno, total, ya ya estoy compartiendo, así que cualquier cosa, vos ahí tomás las riendas. Dale. Siguiendo. Entonces, este contexto también tiene que ver con un recorrido histórico, no podemos dejar de ver la cuestión de cómo nosotros estamos encarando este fenómeno, ¿no? Desde cuándo parte todo este esquema, si se quiere, de la importancia o de la relevancia a nivel tal vez de la comunidad internacional también del Big Data. Y allí hay una línea histórica que podemos rescatar en cuanto a que se visibilizó en la comunidad internacional la importancia del Big Data allá por el 2009, creándose también en la comunidad internacional, en Naciones Unidas, cierta relevancia, ciertas también estructuras dentro de Naciones Unidas que tuvieron que ver con el Big Data. En esa época, en el 2009, tuvieron que ver con la cuestión del Big Data en relación a las crisis y la emergencia. Se creó justamente lo que se llama el Pulso Global, que era también una especie de organización relacionada a, bueno, los rastros que dejaban los celulares, cómo podíamos tal vez encarar el análisis para empezar a evidenciar ciertas respuestas frente a las crisis o a las emergencias. Hoy en día, toda esa cuestión se fue trasladando a otra conceptualización, teniendo que ver también mucho con la postura del secretario general y que tiene que ver con el Big Data en relación a la Agenda 2030, ¿no? Pero todas estas conceptualizaciones fueron repercutiendo desde lo más macro, supranacional, con las políticas también nacionales, las agendas nacionales, las políticas públicas, el sector empresarial, ¿no? Se habló mucho luego, relacionándolo al Big Data con el sector, lógicamente, del marketing o de la comunicación política, hablando, bueno, cómo el Big Data podía dar respuestas a el emprendedorismo. Y luego, por supuesto, ya llegando al 2010, 2011, 2012,
toda esta cuestión que relacionada, bueno, a la revolución de los datos, ¿no? Esta cuarta revolución en relación a los datos. Ya llegando un poco al 2016, 2017, vamos a empezar a ver cierta bibliografía relacionada, bueno, a la datificación de la sociedad, bueno, y sumándole también esta repercusión a las políticas públicas, todo este paradigma de las políticas públicas basadas en evidencia. Ya en el 2018, 2019, empieza a entrar en agenda todo lo relacionado a, si bien ya estaba, bueno, a la automatización, a la inteligencia artificial, en relación también al Big Data. Pero justamente, luego del 2018, que teníamos justamente ese recorrido histórico, empiezan a aflorar o a emerger otras cuestiones y no necesariamente por la pandemia, es decir, no necesariamente pensemos, digamos, que todo esto viene a raíz de la emergencia de la digitalización propuesta por la pandemia. Sí, tal vez hay algunas cuestiones que podamos empezar a considerar, por ejemplo, bueno, a través de trabajos que se han hecho a través de rankings o estudios particularmente de algunos organismos o órganos de las Naciones Unidas en relación a las respuestas que han dado los estados frente a la pandemia, y muchas de estas respuestas que nosotros vemos, por ejemplo, en este proyecto de ONU Habitat, están relacionadas al poder estatal en realidad con la cantidad de datos que se contaba para dar respuesta a la pandemia en distintas dimensiones o áreas de la política pública. Pero también han emergido, se han visibilizado a partir del 2018 mucho más todas las cuestiones que tienen que ver con la vigilancia y el control, ciertas dimensiones del poder en relación a la inteligencia artificial. Y ahí está un libro nuevo del 2021 de Kate Crawford, que también pondera estas cuestiones, ¿no? Retomando un poco lo de la cuestión del fenómeno del Big Data como cuestión social, y teniendo en cuenta entonces esas pequeñas dimensiones o presentaciones breves del contexto, hay mucho más por contar, pero a los fines de este encuentro quería al menos mostrarles esas cuestiones. Podemos pensar en justamente la importancia del giro digital para nuestros objetos de investigación. Estos giros digitales, lógicamente, siempre vienen implicados o tienen repercusiones, y esas repercusiones las vamos a encontrar más que nada para las ciencias sociales o el área de la ciencia política, en ciertos conceptos claves que son gobierno, gobernanza, geopolítica, participación, democracia, ¿no? Y este giro, como vamos a ir viendo, y retomando a Venturini, que Venturini es un politólogo italiano que trabaja con Latour, son trabajos muy interesantes que nos hacen empezar a distinguir qué significa, ¿no? Este giro digital para la posibilidad de aproximarnos o conocer estos nuevos objetos relacionados con el Big Data. Él allí nos convoca, digamos, a pensar en la importancia justamente de esta distinción, no del Big Data como esta cuestión necesariamente de la velocidad, la abundancia, la cantidad, sino este poder de rastrear el dato, es decir, de que nosotros como individuos o como colectivos dejemos esos rastros o esas huellas, y que son justamente eso lo que diferencia tal vez el momento actual de otro, en donde también podríamos tener cierta cantidad de datos, ¿no? Y eso también empieza a generar en la bibliografía sobre la temática, en los distintos estudios y campos, tanto de la sociología, de la etnografía, no tanto de la ciencia política, ciertas cuestiones que tienen que ver con, bueno, qué sucede con
esos vocablos, ¿no?, que estábamos muy acostumbrados a encontrar en relación a lo tecnológico, y cómo lo digital es como que trascendió, si se quiere, esos giros. Recordemos también a Berry, que habla del giro computacional para las humanidades digitales, pero en el ámbito de las ciencias sociales, ese giro digital tiene una mayor impronta, si se quiere, en la cuestión metodológica, en la cuestión epistemológica, ¿no? Y por supuesto que nosotros siempre vamos a encontrar en el área de la cuestión de lo político, por ejemplo, connotaciones que tienen que ver con, cuando hablamos, por ejemplo, de las formas de hacer gobierno, vamos a ver el paradigma del gobierno electrónico, que después sucede al gobierno abierto, al gobierno digital, o las ciberculturas, o los ciberdelitos, la cuestión, lo virtual, ¿no?, como cuestión espacial. Lo digital trasciende, este giro digital trasciende, si se quiere, todas esas conceptualizaciones en donde la cuestión humano en humano era más binaria, si se quiere. Estas interfaces no eran tan, no se comprendían de esta forma. Y allí podemos traer, si se quiere, esta connotación también de la necesidad de diferenciar a los fines de la investigación qué son las huellas digitales y qué son la data digital, los datos digitales, ¿no? Muchas veces esta confusión, si se quiere, como dice Venturini, nos hace caer en aquellos dilemas de los que después habla Boyd, ¿no? Nos hace pensar en la representatividad, nos hace pensar en realidad en cuestiones metodológicas que no necesariamente tienen que ver con este fenómeno de la traceabilidad, o sea, de las huellas que vamos dejando en la cuestión digital. Entonces, tenemos que, si nosotros queremos comprender el Big Data como fenómeno social, tenemos que partir de esta diferenciación, tenemos que partir de entender y de concebir que para nosotros el Big Data como cuestión social deriva de esta cuestión de poder contar con estas huellas digitales, ¿no? Y que lógicamente después, como investigadores, es que obtenemos esa data digital como resultado. Por supuesto que este giro digital, como decíamos anteriormente, trae a colación otros, si se quiere, otros fenómenos que son sumamente interdependientes, que por supuesto tienen variables sumamente diversas o dimensiones sumamente complejas, pero podemos empezar o podemos rescatar al menos un par, que es, por ejemplo, también las repercusiones en el ámbito geopolítico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la necesidad de empezar a analizar cómo también el poder se está basando en otro tipo, ¿no?, de dimensiones. Hoy en día, por ejemplo, también es sumamente importante empezar a ver los cambios que muchas veces no se visibilizan en relación a bueno, las adquisiciones, como se muestra en la pantalla en este gráfico, las adquisiciones, digamos, de empresas, ¿no?, que tienen que ver con el poder después de la infraestructura, el poder también de los servicios digitales, y bueno, y todo ello muchas veces no se tiene en cuenta o no se analiza. Por otro lado, también entra en juego, como vemos aquí, que las apreciaciones de los riesgos a nivel global siempre tienen por detrás algún rasgo digital. No solamente porque hablemos tal vez directamente de la cuestión del ciberdelito, de las guerras
digamos, estas guerras tan nombradas entre Estados Unidos y China, sino que también siempre, cuando hablamos a lo mejor de movimientos sociales, hoy en día también entra en juego la cuestión digital. Cuando hablamos de políticas de transparencia, entra en cuestión la cuestión digital. Lo militar también tiene que ver con el poderío, ¿no?, de infraestructura. Pensemos también que hoy en día también no sé, hay una cierta guerra digamos, de los cables, digamos, que van por debajo, subterráneos de Internet, pero también se está dando como una nueva escalada a nivel de quién consigue obtener más espacio en el nivel satelital, ¿no? ¿Para qué? Justamente para obtener más control sobre la cantidad de datos, ¿no?, que puede llegar a potenciar a ese país o a otro. Entonces, en todas las controversias, conflictos, luchas y riesgos a nivel internacional, pero también a nivel, lógicamente, local, entra en juego algún rasgo que tiene que ver con este giro digital que hablábamos antes. También esta repercusión geopolítica da cuenta de, primero, de cómo entendemos al Estado como sujeto, pero también qué sucede al interior de los estados en relación a este impacto digital o este giro digital. Y allí empezamos a ver, por ejemplo, cómo los mismos organigramas de los estados van cambiando. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la ministra de Taiwán, que visibiliza también esa importancia que los gobiernos le están dando bueno, a quién lleva a cabo, ¿no?, todas estas políticas digitales, o también en los países nórdicos, en donde necesariamente hay un diplomático que está solamente encargado de tratar de dirimir ciertas cuestiones con las grandes empresas, con Google, Facebook, etc. Dado que tienen, justamente eso da cuenta del poder de estas grandes empresas y de cómo las políticas también comerciales, económicas, de poder necesitan justamente que se ponga en evidencia en el nivel de los organigramas del Estado esta cuestión de lo digital. También se empezaron a dar ciertas referencias en relación con la necesidad de la cooperación digital internacional, ¿no? Esto tiene que ver con, bueno, cómo hacemos más interoperables los datos de país a país, qué pasa con la cuestión transfronteriza, qué sucede justamente con estas cuestiones de la interoperabilidad de los datos tal vez de emergencias en la pandemia. Pero esto también aflora y deja entrever la cuestión de los derechos digitales, y que allí, haciendo un breve paréntesis, podemos detectar que a nivel latinoamericano tal vez todos estos fenómenos están un poco más monopolizados, si se quiere, por la sociedad civil que por la academia, ¿no?, o por la universidad. Y allí tenemos un lugar interesante como para empezar a trabajar. Pero también se trata de este giro geopolítico y digital, también tiene que empezar a ver con la cuestión de la identidad digital, ¿no? Y ahí van a ver también ciertos procesos relacionados con la ciudadanía digital, con las plataformas digitales de participación. Ahí estamos hablando de democracia digital, estamos hablando de participación digital, o estamos hablando solamente de interacción. Por supuesto que esto repercute en todas las áreas de gobierno, o en todas las áreas como salud, educación, etc. Y por otro lado,
este giro digamos, este giro digital siempre lo vamos a tratar de linkear con estas cuestiones que veníamos hablando, ¿no? De la datificación de la sociedad, con la necesidad de empezar a indagar o a interpelarnos a través de la ética de datos, de la justicia de datos, de esta cuestión de hacer o de entender y de comprender las cuestiones desde que el dato no tiene que ver con el fin de la teoría, ¿no? Como decían algunos, como Anders o Meyer, en donde hablaban justamente de que, dado que teníamos tantos datos, ¿para qué teníamos que necesitar el contexto de la teoría? Ahora lo que nosotros necesitamos, recuerdo que, bueno, Gastón también lo decía el otro día, ¿no? El Big Data, ¿qué significa? Hacernos nuevas preguntas o nos estamos haciendo las mismas preguntas, pero desde otro lugar. Y también necesariamente tenemos que reconocer que hay algunas vicisitudes en cuanto a la cuestión de esta temática sobre la necesidad de contar con mayor evidencia, ¿no? Ahí siguen estando o siguen generándose algunas brechas sumamente necesarias de analizar. Pero como en este primer momento, ¿no? No sé si tienen algún comentario, pero quería como allí también evidenciar la magnitud del fenómeno que estamos tratando de compartir, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que les decía al principio, ¿no? Muchas veces nosotros entendemos a los estudios del Big Data solamente en relación a cómo analizamos los datos. Y en realidad hay ciertas preguntas o ciertos temas de investigación que están muy poco explorados, y tal vez porque nos detenemos muchísimo en estas cuestiones de la cantidad de los datos y no en otros aspectos de lo relacional de los datos y de cómo impacta también en otros aspectos que tienen que ver con la ciencia política o la cuestión internacional, ¿no? Mucho más, por supuesto, con la cuestión de la plataformización de la sociedad o la cuestión algorítmica. También hay muchas cuestiones muchas preguntas que nos tenemos que empezar o tenemos que tratar, ya a lo mejor somos conscientes de ello, pero tenemos que empezar a profundizar con otras metodologías, tal vez, o con otros métodos, para quebrar un poco esa statu quo que se evidencia en estas preguntas en relación solamente a la cantidad de datos con los que contamos. ¿Algún comentario que quieran hacer hasta el momento? Yo no los veo. Pero más o menos queda claro, ¿no? Esta propuesta también de entender la necesidad de este giro, de la diferenciación de las huellas y de los datos, para empezar a indagar o interpelarnos un poco más. Sí, sí, hasta el momento se entiende. Ok. Justamente este contexto que hablábamos antes, trae a colación estos dilemas o estas provocaciones que hablaba Boyd ya en el 2012, ¿no? Ustedes seguramente ya lo han leído, es un texto como iniciático, si se quiere, para los que estamos en los estudios críticos de datos y demás. Y ellas en realidad allí proponen justamente, ya ahí en el comienzo, ¿no? de todas estas temáticas, que no tenemos que dejar de percibir que existen, o tenemos que interpelar a esta cantidad, velocidad de la que se hablaba de los grandes datos, desde otros lugares, ¿no? Desde el lugar epistemológico, es decir, desde cómo nos acercamos
al conocimiento de estos objetos, de no caer en la tentación de creer que porque tenemos esta gran cantidad de huellas digitales, tenemos representatividad, de no caer también en la cuestión de lo quanti-quali, ¿no? Entre las ciencias sociales y las ciencias más duras. Hablaban también justamente de la calidad, si es decir, si al tener mayor cantidad de datos, eso estaba directamente relacionado con la calidad del dato. No olvidarnos, muchas veces perdemos el contexto, nuevamente esta palabra aparece allí en el texto de Boyd, la cuestión ética y lógicamente la desigualdad a partir de quién tiene acceso a esas infraestructuras, a esos datos, etc. Pero hoy en día, si queremos como hacer una ampliación o sumar ciertas cuestiones, esos dilemas o esas provocaciones de Boyd, podemos hablar de que si en la cuestión epistemológica también el cómo nos acercamos a los datos o a este fenómeno, también tenemos otro tipo de problemáticas como es, y ahí me falta una R, como es también qué sucede con estos objetos que son tan líquidos, ¿no? Y cómo hacemos para preservarlos, para que queden justamente como objetos. ¿Qué sucede también con lo que Ignacio llama aquellas anomalías, ¿no? En la relación de cuando nosotros investigamos o categorizamos de forma binaria, tal vez cuestiones de género, como también allí entra en juego estas cuestiones de representatividad. En la cuestión de los datos hoy en día, de la calidad, también tenemos que ver frente a la afluencia de las nuevas técnicas sobre ciencia de datos y demás, pero seguir preguntándonos para qué y para quién estamos poniendo en juego esa ciencia de datos. La ética de datos está también siendo sumamente importante hasta en la normativa internacional, en la normativa de las distintas agendas de los estados nacionales, inclusive desde Barcelona se está generando una red de ciudades por la ética de datos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la gobernanza de las infraestructuras y de las plataformas, y nuevas cuestiones que están emergiendo y se está necesitando que nosotros como cientistas sociales también nos pongamos a atender estos fenómenos que es las cajas negras, ¿no? Como qué políticas, por ejemplo, públicas están utilizando algoritmos o qué políticas públicas están usando cierta automatización para dar respuestas a la ciudadanía. Entonces, todo esto tiene que ver con una auditoría necesaria de datos, con una rendición de cuentas en relación a las cuestiones algorítmicas, ¿no? Y esto repercute también en cómo pensamos las instituciones, y las instituciones también que tenemos son plausibles de dar respuestas a todas estas temáticas. Y por supuesto, por todo lo que estuvimos hablando antes, qué vacíos legales estamos comprendiendo y no estamos divisando para dar respuestas a estas desigualdades, ¿no? Que este fenómeno también trae. Pero bueno, justamente casi en la mitad y como de lo que queríamos compartir, o sea, me pareció interesante pensar también, bueno, si todos estos dilemas, este contexto, estas cuestiones que están emergiendo, hacen que la ciencia política tenga algún momento eureka, digamos, un momento wow, y
Y bueno, todo esto también dependerá mucho de estas concepciones o de la toma de posición, ¿no? que empecemos a considerar en relación a qué fenómenos podemos analizar, ¿no? Y ahí, si no me creo que allí está, volver a rescatar la cuestión de la importancia del giro metodológico, ¿no? Aquí hay varios autores, yo tomé a Rogers, que es un holandés, en donde también es interesante ver cómo propone una metodología, un método digital que entienda el medio, es decir, que él lo que dice, bueno, seguir el medio, el follow del medio, medium, que muchas veces no sucede cuando entramos a observar cómo investigamos estos fenómenos del Big Data, ¿no? Desde las ciencias sociales. Y esto tiene que ver también con ciertas cuestiones que podemos ir entendiendo a partir de ciertas, si se quiere, repasos bibliográficos que podemos ir haciendo, ¿no? Muchas veces lo que justamente desde las ciencias sociales vemos a partir de los estudios del Big Data es que cuando indagamos un poquito nos vamos a encontrar que las temáticas de investigación están sumamente relacionadas o atomizadas a la comunicación o a las redes sociales. Y ya vimos con el repaso anterior que va más allá, ¿no? Cuando nosotros querramos entrar a investigar estas temáticas, va mucho más allá de qué sucede o qué podemos extraer de las huellas de las redes sociales. Y esto además muchas veces trae una paradoja que si bien investigamos qué sucede en las redes sociales a partir de los grandes datos, muchas veces elegimos ciertos métodos o metodologías muy desactualizadas y que justamente lo que realizan es seguir con el statu quo, ¿no? Seguir justamente con esto de lo dado, de lo único que las plataformas o las grandes plataformas de las redes nos dejan ver, ¿no? Entonces no nos hacemos otras preguntas o solamente tomamos las métricas que la misma plataforma nos da, y eso nos quita justamente esa amplitud y esa diversidad necesaria para investigar al Big Data como fenómeno social, ¿no? Y eso también hay una cierta velocidad distintiva entre lo que está sucediendo en América Latina y otros lares, que puede ser tanto Europa como Asia, ¿no? Y cuando hacemos, por ejemplo, una simple búsqueda en el Google Scholar a través de ciertas queries, ahí nos vamos a dar cuenta estas grandes brechas que tenemos desde la ciencia política, las ciencias sociales en general, cuando estamos investigando fenómenos del Big Data en relación a temáticas como democracia y demás. Entonces, ¿qué sucede? Justamente ¿por qué necesitamos ir un poquito más allá? O esta interpelación que de alguna forma les propongo como para empezar a divisar otras temáticas interesantes, otros métodos, otros autores, por ejemplo, el que les nombraba antes, Venturini, Rogers, Paula Ricaurte, bueno, Bruns, que trabajan desde Australia, que fueron los primeros también que empezaron a divisar toda esta cuestión del ecosistema de Twitter y la democracia. Silvia Maciero, que hace trabajos sumamente interesantes
sobre cooperación internacional, sobre las cuestiones biométricas en India. Emiliano Terré, que también es un italiano, pero que trabaja mucho con las cuestiones de los movimientos sociales en América Latina, cómo entendemos el activismo digital, Arruete en Argentina, Luna Cárdenas también desde Colombia, Marres desde la sociología digital, Postil desde la antropología o etnografía digital, Pablo Aragón desde Barcelona, o Tufekci desde Estados Unidos. Bueno, todos son autores que si bien tal vez no los, justamente hay muy pocos que provienen son politólogos, pero son autores que están adentrándose justamente a estos aspectos críticos del Big Data, del uso de ciertos métodos, y por el otro lado, también son aquellos que están llevando a cabo ciertos despegues, ¿no? Ciertos espacios que también, bueno, como comentaba Gastón anteriormente, son espacios que tienen lugar en laboratorios de innovación en la universidad. Y allí, ¿por qué es muy importante? Porque muchos, por ejemplo, el Signalab de Monterrey, o de Guadalajara, perdón, son espacios que en realidad permiten la creación o el desarrollo de las infraestructuras que van a permitir atacar, si se quiere, o investigar y conocer estos fenómenos con herramientas propias, ¿no? No depender de la plataforma, no depender del dataset que bajamos directamente de Twitter, de Facebook, de Instagram, sino que considerar otras formas de entrarle al medio, de seguir el medio, como decía Rogers, teniendo cierta autonomía, ¿no? No solamente tal vez cuando nos interesamos en, bueno, en qué sucede en Twitter con el Big Data, no solamente tener en cuenta las métricas más estandarizadas, sino que crear ciertos ecosistemas de infraestructuras, de herramientas y prácticas que permitan justamente tener otros criterios, ¿no? Otras variables, como dice Manovich también. Y eso también tiene mucho que ver con cierta colaboración que se está dando entre todos estos ecosistemas de autores, en donde podemos empezar a tener cierta colaboración y entender también que desde América Latina tenemos que tener cierta astucia como para, que esta sinergia también, cuando estamos pensando en las infraestructuras o en el poder de las herramientas para la investigación, no copiar y pegar, sino también que nosotros tenemos nuestras propias connotaciones, ¿no? En materia de marcos teóricos y demás, que se pueden aportar a estos fenómenos o estas formas, ¿no? de diseñar o de entender la soberanía tecnológica, ¿no? Y allí tiene muchísima importancia también empezar a entrar en vinculación con las redes que tienen que ver con los estudios de críticos de datos y Big Data, con los estudios de Internet y de infraestructura, ¿no? Este año se creó también la Red Internacional de Estudios de Plataformas, por ejemplo, y estando allí éramos, creo que, un argentino y un brasilero. Entonces allí también es necesario empezar a tomar posiciones, empezar a ver qué está sucediendo y cómo podemos también empezar a dar nuestras propias digamos, explicaciones de estos fenómenos. Y muchas veces, no sé si ustedes conocen el minimal computing,
estas prácticas, ¿no?, que provienen tal vez de las humanidades digitales y que las podemos poner en práctica en las ciencias sociales, pero cómo hacer justamente cuando muchas veces nuestros países tienen ciertas limitaciones en cuanto a infraestructuras, igualmente ingeniarnos como para poder tener ciertas prácticas mínimas para poder acercarnos igual a estos fenómenos de investigación. ¿Conocen alguno de estos autores? ¿Lo han trabajado en algún momento? Sí. Leí un libro de Aruguete y Calvo. Bien. Sobre análisis de redes. El de la política de Twitter. Exacto. ¿Y alguno conoce alguno más de la sociología digital desde Marres? ¿Han visto algo? Para no hacerlo tan... ¿Les interesa por ahí tener la bibliografía de estos autores? Después lo podemos compartir en el Telegram. Más que nada, es interesante en todos los papers de todos estos autores adentrarnos un poco en la cuestión metodológica, ¿no?, de cómo ellos están posibilitando la investigación del Big Data a través de otro tipo de metodologías. ¿Conocen, por ejemplo, todo lo que está haciendo la escuela esta, la holandesa, con Rogers y los métodos digitales? El sonido está mal, no sé qué ocurrió. Yo los escucho. Está dando como hueco. ¿Mi voz o la de ustedes? Yo te escucho bien, ¿eh? No sé cómo lo escuchan los demás. Yo hasta ahora venía Yo te escuchando. escucho bárbaro. Yo Bueno, también, ¿eh? bueno, perfecto. No, les preguntaba Entonces puede ser mi internet. Ajá. Les preguntaba si conocían alguno de estos autores, porque también tiene que ver, por ejemplo, con ciertos aspectos, Pablo Aragón, ¿no?, en estas agendas que vamos a ver ahora. Él fue parte, hay como varios fenómenos que están relacionados a este canon, si se quiere, ¿no? En principio hay muchos de ellos que son parte también, o fueron parte de movimientos, por ejemplo el 15M, Pablo Aragón, que después a lo mejor fueron parte también de la comunidad que desarrolla o está involucrada con Decidim, ¿no?, esta plataforma de software libre de participación. Entonces son autores que también están sumamente comprometidos con ciertas actividades por fuera de la universidad. Allí hay, Vanina, una pregunta o una duda, consulta. Levantaste la No, mano. comentar solamente Sí. que tal vez no es estrictamente el campo político, de las ciencias políticas o sociología, pero sí estuve haciendo cursos y leí mucho sobre trabajos de lingüística y Big Data, o sea, lo que puede aportar, por ejemplo, trabajos de R o Python en lingüística. Digamos, y sí leí, bueno, el libro que te decía de Aruguete. Bien. Pero es interesante también, digamos, la reformulación y la tarea lingüística a partir de la ciencia social computacional y de la ciencia de datos. Eso era lo que quería decir. Bueno, allí si les interesa toda esa cuestión, también el análisis de contenido, el estilométrico, bibliométrico,
En Argentina existe la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, que trabaja mucho con algunas metodologías que comentábamos antes, con algunos métodos, y si les interesa también allí hay mucho para investigar. Y por más que, bueno, se hable de humanidades digitales, hay muchos investigadores provenientes de las ciencias sociales que también son parte de esa asociación, y me incluyo. Así que también esto es interesante porque, como vemos aquí, si bien hay muchos autores que provienen de otras áreas, todos tienen en común esta cuestión de la interdisciplina, ¿no? No importa tratar de empezar a mixear o reutilizar métodos para una u otra área, dada esta cuestión de la necesidad de las prácticas mínimas, ¿no? Que los comentaba anteriormente. Y como para culminar, porque ya, bueno, ya hace un rato que estamos hablando, pero justamente el objetivo de este encuentro es no solamente tener o presentar ciertos conceptos, sino que la idea era proponer ciertas agendas de trabajo o ampliar un poco la mirada, ¿no? De cuando estamos hablando del Big Data en la ciencia política. Allí tenemos como nuevos escenarios, digamos, de investigación o nuevos escenarios de acción, no solamente la inteligencia artificial como un lugar sin sentido o vacío, o del que todos hablamos y por lo tanto tenemos que estar nosotros también, sino que ahí hay ciertas cuestiones que se están dando a nivel latinoamericano, se están armando redes, se están dando muchísimas investigaciones respecto a esta auditoría, ¿no? de algorítmica, desde Chile también se están dando algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos digitales, investigaciones o estudios de casos país por país sobre cómo intervino la inteligencia artificial o la automatización durante la pandemia, cómo podemos empezar a investigar qué sucede o qué capacidades son necesarias cuando hablamos de la innovación pública en relación al Big Data. También todo el análisis respectivo a las normativas, pero también a estas guerras ciber que le hablábamos antes, qué connotaciones tiene este poder, ¿no? A partir de este giro digital, cómo concebimos la participación hoy en día, y más allá lo que les comentaba, ¿no? Esta cuestión de la cantidad de plataformas digitales existentes, entonces, cómo analizamos esas participaciones. Hoy el presupuesto participativo también en muchas ciudades se hace solamente en la feria digital, no se hace más en presencial, entonces, cómo investigamos esas huellas digitales que van quedando en esas plataformas. Por lo tanto, eso también nos hace preguntar cómo y quiénes nos hacemos cargo del Big Data, ¿no? Y eso tiene que ver con también empezar a pensar en qué agendas, en qué temas de investigación, en qué preguntas podemos ampliar o podemos profundizar para hacernos cargo del Big Data como fenómeno social. Y allí podemos ir desde qué sucede con la diplomacia a nivel digital, no solamente como lo hace este proyecto, ¿no? Con ciertas métricas, evaluando la repercusión o la visibilidad en Twitter de cada uno de los diplomáticos de los distintos países, sino realmente qué impacto tiene en los foros de las ciudades, en los foros de Naciones Unidas, en los foros de gobernanza de Internet, en la internacionalización del gobierno abierto, la cuestión del Big Data. Por otro lado también se está,
existe esta gran cantidad de datos, esta huella digital desde la cuestión social, y allí, a partir de eso, y a partir de la gran brecha que hay sobre las estadísticas, datos más estructurados, también cada vez más se está tratando desde distintos organismos, desde la OCDE, desde París 21, desde Naciones Unidas, desde las agencias estadísticas, oficinas de estadística nacionales, de complementar los datos estructurados con los datos no estructurados del Big Data para poder tener mucha mayor evidencia de lo que está sucediendo en algunos ámbitos que con los datos estructurados no se llega, ¿no? Otras temáticas también de agendas que podemos empezar a interpelar para no quedarnos solamente con esta cuestión de las redes sociales y la comunicación en la ciencia política en relación al Big Data, es qué capacidades, qué sucede también con, por ejemplo, cuestiones más simbólicas, ¿no? De las habilidades necesarias, qué está sucediendo con el empleo, el trabajo, qué implicancias tiene, a lo mejor, esta cuestión del Big Data. Ha sucedido, o hay muchos casos en donde los algoritmos también impacta sobre las decisiones tomadas de si soy o no soy un buen profesor, por ejemplo, etc. También en China o en ciertos estadios también tenemos que empezar a pensar en estas cuestiones por ejemplo, no sé, el movimiento fandom, que también empieza a tener ciertas repercusiones, ¿no? como dimensión simbólica en los aspectos, ¿no? de este poder digital y de cómo se están tomando las decisiones. Por supuesto, toda la cuestión que tiene que ver con las distintas vías o distintos riesgos de la inteligencia artificial o de esta auditoría de datos y de algoritmos. Hay proyectos sumamente interesantes que se están dando. Y ahí nosotros tenemos que también empezar a entender lo que comentábamos antes, de que hay otras formas también de empezar a adquirir información, de tener fuentes de información, empezar a ver que podemos, como hicieron aquí en Reino Unido, utilizar el acceso a la información pública, ¿no? Para empezar a saber, bueno, qué política pública en mi país está utilizando un algoritmo, está utilizando Big Data para tomar decisiones, ¿no? Eso también es un área sumamente interesante y no muy explorada en Argentina. Por lo tanto, podemos empezar a hacer cargo de esas temáticas. O también de qué sucede dentro de las distintas plataformas de participación digital. Si ustedes hacen un recorrido y pueden entrar aquí en el Participedia, la cantidad de métodos, la cantidad de plataformas, la cantidad de procesos y proyectos de participación que tienen un plano digital y que como objeto no son investigados desde el punto de vista de la ética, de cómo también nos acercamos a estudiar este tipo de objetos, de qué tipo de infraestructuras de datos estamos hablando, y por supuesto, tener en cuenta justamente que, como para cerrar, digamos, estamos también en un momento, y entonces cerramos, volvemos al círculo del inicio, ¿no? De la necesidad de tener en cuenta estas fronteras, estas brechas, estas desigualdades, que si no
tal vez no nos empezamos a hacer cargo de la importancia que tiene este fenómeno, ¿no? de las huellas que vamos dejando y cómo lo podemos empezar a investigar y demás. Bueno, también vamos a tener o agrandar estos dilemas o a problematizar aún más o complejizar más estos dilemas porque, bueno, muchas veces las legislaciones vienen atrasadas o las políticas públicas están desfasadas también por lo que sucede en la sociedad, y allí nosotros como científicas sociales tenemos muchísimo para hacer, ¿no? ¿Algún comentario? No sé, Vanina, si esa mano era de antes o de ahora. Uy, perdón, me olvidé de bajar. No, la veo ahí, no sabía si era de antes o de ahora. No, perdón, ya la bajé. No hay problema. Bueno, entonces hablé bastante rápido, pero bueno, la idea era esa, tratar de empezar a interrogarnos, interpelarnos, qué estamos haciendo, qué podemos proponer, por dónde por qué vericuetos podemos empezar a indagar, ¿no? Qué sucede con estas huellas digitales, con estos fenómenos que van más allá de bajarnos un dataset, tal vez de las redes sociales, y tener como resultado ciertas cuestiones ya dadas por las plataformas, ¿no? Tratar de involucrarnos más en colocar otros criterios de análisis, en ver cómo colaboramos para empezar a crear nuestras propias herramientas para analizar estos fenómenos, ampliar un poco también más la mirada a otros cánones, a otros autores que nos permitan, no sé, tal vez interrogarnos por qué no ir por allí, o cómo podemos empezar a conocer de otra forma estos fenómenos, ¿no? Así que bueno, allí había como varias temáticas, como varias agendas que nos quedan abiertas. La cuestión es dejar abierto, justamente con esta breve presentación, la gran cantidad de temáticas que tenemos en vacancia, ¿no? En Argentina, en América Latina, en respecto, si se quiere, una visión ampliada del Big Data, ¿no? Una visión social, pero también una visión ampliada de los fenómenos que repercuten a partir de este fenómeno. Y allí los dejo a ustedes a ver qué piensan. Para la ciencia política, por ejemplo, ¿qué piensan? ¿Se está posicionando? ¿Están tomando este tipo de agendas? Dejo de compartir. Yo creo que la agenda Davos tiene mucho que ver con ese proceso nuevo de datos, ¿no? Inclusive también de monitoración de otros países. Es una agenda que tiene mucho que ver con procesos sociales como la transhumanización, y creo que eso tiene mucho que ver con ese proceso, como ellos van a buscar o entonces a impactar la sociedad para aceptar esa nueva idea que ellos quieren imponer en el mundo. Entonces, para mí, políticamente, tiene todo que ver con esa agenda, esa necroagenda que es terrible. Ya estoy leyendo un poco sobre eso y a mí me causa un poco de temor en relación a cómo los países, principalmente de la América Latina, porque a me interesa más la América Latina y Caribe, cómo ellos, con esa relación de dependencia y también con esa falta de
posibilidad de acceso a datos, porque todo es muy bloqueado. ¿Cómo van a manejar eso todo de acá para... No se te escucha, Tania. No. No, ya terminé. Ah, está. Ah, bien, bien. Quedó un poco ahí. Pero no te escuchó escuchaba. nada. Ahí está. Sí, sí, bueno, son Hola. temas. Ahí se te vuelve a escuchar. Ahí se te vuelve a escuchar, Tania. Sí, yo estaba... Sí, no Dale, sé. entonces yo, no, es solamente eso, el impacto de la agenda Davos en la América Latina en relación a esa situación, porque, por ejemplo, Cuba, hola, ¿se va? No. Sí, hay veces que va y viene, ¿Se Tania. ¿Va? Pero sí, rescatando lo que vos decías y creo que, sí, creo que con la temática que a vos te interesa investigar, es justamente esa la propuesta, ¿no? Que si no nos estamos alertas sobre todas estas cuestiones, como siempre sucede, bueno, las decisiones las toman otros por nosotros y ya las normativas a implementar a nivel interno ya las tenemos muy por encima y bueno, y no podemos entrar a participar o incidir un poco en esa toma de decisiones, ¿no? Y también eso provoca la necesidad de estar alerta con este tipo de investigaciones para poder aportar evidencia. Nosotros toda esta temática, como han podido ver, también hay mucho, pero en inglés, así que también esa es otra tarea, digamos, tomando a vino lo de la geopolítica del saber, tratar de empezar a generar mucha más producción con este tipo de métodos y metodologías en español, que no es algo menor, porque bueno, tiene muchísimas más implicancias de las que nosotros creemos. Virginia, ¿qué Sí, tal? Quería, José. antes que nada, soy sociólogo, así que no puedo hablarme de las ciencias políticas, pero antes que nada estoy medio todavía asombrado por toda la exposición teórica que hiciste, la verdad está buenísima, toca un montón de puntos que son súper urgentes con lo que está pasando, y me quedó picando lo que dijiste al final de generar nuestras propias herramientas. El tema con todo esto es que en un momento va a ser imposible, si se da como con algunas dinámicas actuales, que es como con alguna especialización o con sería una hipercomplejización de algunos análisis. Por ejemplo, el ejemplo práctico sería, no sé, Google te dice tal cosa, no sé, que tu población se mueve de tal forma, y vos no tenés esa capacidad de cálculo como para decir, no, para esto es cierto, y ahí es donde, como decís, hay que estar alerta, pero también hay que estar corriendo un poco atrás lo que ya está y sobre todo evitar que nos saquen más tanto los datos como la capacidad de procesarlos, porque ahí es donde vos no tenés la capacidad de contrastar, de decir, bueno, voy a revisar esto por mi cuenta y qué me parece, si está bien o mal. Y ahí está la urgencia yo conecté con eso, con todo lo que venías diciendo, todos los temas que hay para revisar, para ver, pero me parece súper interesante y valioso también, porque en parte se nos juega el futuro de cómo va a ser la sociedad en el futuro. O sea, no tenemos, si lo dejamos suelto, ya sabemos quién lo va a agarrar, quién lo va a tomar. Sí, gracias, José. No, la cuestión es, no es una cuestión alarmista, sino tal vez empezar a reconocer de que, bueno, tenemos ahí ciertos vacíos, o sea, nos está interpelando mucho todas estas cuestiones. Y bueno, en muchas ocasiones empezamos a pensar en desafíos, pero son sumamente descriptivos, ¿no? No nos ponemos a tomar posición o a hacer para cambiar esos desafíos. Fíjate que en el 2012 o en el 2010 y aún hablábamos de ciertas cuestiones como la de Boy y aún seguimos con esos mismos planteos, ¿no? Entonces,
la idea, por eso les mostraba también los proyectos de esta gente que provienen del Laboratorio de Justicia de Datos de Reino Unido, porque si bien, lógicamente, nosotros como investigadores universitarios o la misma institución universitaria no puede afrontar esa magnitud, digamos, de herramientas, sí lo que podemos empezar a hacer es tratar de que las cuestiones sean más transparentes, es decir, tratar de a lo mejor de, bueno, yo no voy a poder validar qué sucede con esos datos de Google, pero sí a lo mejor con otras empresas o al Estado le puedo llegar a pedir información sobre cómo utiliza esos datos o cómo se genera esa política pública que utiliza Big Data, ¿no? Para tratar de hacer menos negra esa caja negra, ¿no? Que todos conocemos. Sí. Por supuesto que hay muchos caminos. La idea es esa, que tratemos como de diversificar un poco más, no quedarnos con solamente la comunicación política y el Big Data, sino, bueno, hay otras agendas mucho más, a lo mejor pequeñas, pero sumamente interesantes para ir adentrándonos. No solamente de la ciencia política, desde la sociología, la etnografía, la antropología, las ciencias sociales en general y humanas. De una. Che, sumando a lo que decían ahí también con José, les sumo la agendita chiquitita sociológica también de transparentar cómo nosotros manejamos esos datos, porque digo, no solamente tener en cuenta que hay una caja negra que es qué y cómo funcionan los algoritmos, las APIs, las recolecciones de datos, sino también aprender nosotros a que nuestro análisis de esos datos sea transparente, pueda ser compartido, pueda ser a código abierto, pueda ser incluso a dato abierto. Es todo un tema que en nuestras metodologías por ahí no es algo que tengamos decididamente, me parece, metido en la cabeza gracias a nuestra formación. Me parece que son prácticas que circulan por ahí en otras comunidades y que nosotros nos debemos todavía el trabajo de ver cómo incorporarlas. Bueno, ahí, Gastón, buenísima tu acotación, porque en realidad toda esta agenda crítica, si se quiere, de Big Data, tiene que ver con otros movimientos que provienen del software libre o de la ciencia abierta. Y también por una cuestión práctica y formal. O sea, si hoy en día nosotros queremos acceder a un financiamiento de la Unión Europea en relación a propuestas más académicas, es obligatorio que todos tus datos de investigación estén en abierto. O sea que eso también, desde la ciencia política, bueno, en Brasil se está haciendo, se está hablando de la reproducibilidad de los datos desde la ciencia política y también desde otras áreas, pero bueno, por eso, todo este pensamiento crítico, los estudios críticos, tienen que ver también con cómo investigamos, no solamente con qué investigamos. Y bueno, y comentarles, quedamos poquitos, pero después también lo vamos a poner en el Classroom y en el Telegram, que Gastón, si querés comentarle algo de la agenda compartida que tenemos con metodologías. Sí, era nada, retomar un poco lo que habíamos empezado el taller anterior y nada, invitarlos al próximo. Si bien me parece que todavía no tiene una fecha fija, hay que ponérsela, pero la idea era continuar un poco lo que habíamos empezado de meter mano en código, en este caso usando R, y la que viene era ver un poco el tema de cómo construir un dataset. O sea, ya no tanto sobre qué es el RStudio, cómo funciona R, sino bueno, ir ya un poco hacia lo práctico de meternos con los datos. Sí, no hay fecha, seguramente va a ser un sábado, ¿no? Como el anterior, por cuestiones que por ahí es un día que todos por ahí podemos, pero y también en ese sentido, en ese próximo encuentro, la idea que con Gastón era que justamente poner en práctica todos estos recursos que estuvimos viendo, toda esta cuestión
más teórica y metodológica para empezar a indagar, bueno, con este dataset, ¿qué le preguntamos a ese dataset? Y qué es dado por Twitter en este caso. Sabemos que en la cuestión política la red por excelencia sigue siendo Twitter, a pesar de que hoy está Twitch, está Reddit, está, bueno, algunas otras que también están generando ruido en ese sentido, pero bueno, vamos a Twitter para justamente empezarnos a preguntar o indagar qué sucede cuando nos bajamos un dataset de Twitter y qué posibilidades nos da. Esa es la idea. Acá Tania comenta, Tania, después si querés lo voy a postear en el Classroom. Son distintos investigadores que en Brasil están haciendo trabajos y están haciendo propuestas de estandarización de criterios para la reproducibilidad de los datos en la ciencia política. Así que es interesante, es una cuestión sumamente técnica, pero que en realidad también hace a la formación, ¿no?, de las ciencias sociales. Así que después, no lo tengo ahora. ¿Sí? Sí, así, hola. Hola. Excelente tu explicación, ahora me encantó. Lo que quería preguntarte, la reproducibilidad, como yo estoy aquí en España, aquí se denomina la reutilización de los datos. Está muy codificado, está abierto, yo puedo, de hecho me da un manual y lo voy haciendo y después me dice si usted es una investigadora o tiene un emprendurismo, bueno, yo también lo puedo tener como abierto, ¿no? O sea, esa es la idea. Entonces es lo mismo lo que se está haciendo en Brasil. ¿Es lo mismo? ¿Podría ser lo mismo? No, no, en realidad son otros criterios más de estandarización de qué significa que el dato, en realidad la reutilización es porque tenés acceso, tenés la posibilidad de poder reutilizar ese dato, pero la cuestión de la reproducibilidad es como la trazabilidad de ese dato, de ir un poquito más allá de la reutilización. Tiene otra connotación, otro sentido y también científicamente otro impacto. Perdón por la palabra impacto. Sí. Así que si les interesa el tema, sé que en Brasil se está trabajando. Vale, y otra cosa, si podíamos armar una bibliografía y cuál sería el lugar para... Sí. Los que no están en el Telegram, que allí en el Classroom habíamos compartido, Tania, también ahí te lo comento a vos, que estás preguntando, en el Classroom, cuando presentamos el área, está también el link del Telegram, pero si quieren lo vuelvo a colocar, y si no, toda la bibliografía que nosotros vamos compartiendo en Telegram, la subimos igual al Classroom, si no, es que no tienen Telegram, no hay drama, no hay problema. Está bien. Si hay algún tema, como esta es una cuestión tan amplia, y ustedes vieron que tuve que hablar bastante rápido para que me entrara un poco todo, pero no, la cuestión es que si hay algún tema específico que ustedes quieran como explorar mucho más, me avisan y vamos buscando también bibliografía más particular a ese tema. En el mundo del trabajo también, ¿no? Mucho vacío, ¿no? No hay mucha investigación, seguridad social, todo esto, estos espacios donde la política pública... Bueno, ahí en Argentina se ha creado un laboratorio en una de las universidades que está explorando bastante la cuestión del teletrabajo. En Brasil también se creó en la universidad, no me acuerdo si era una de Río de Janeiro o otra, ahora se me mezclaron. Pero también, recuérdenme eso, me lo voy a anotar por las dudas, pero la cuestión del trabajo hay tanto en Brasil como en Argentina, más que nada del aspecto del impacto de la cuestión algorítmica en el trabajo
y de las competencias, de las habilidades. Es decir, como les comentaba, lo que estaba sucediendo en Reino Unido, bueno, qué significa, cómo está la normativa, recuerdan ustedes en Argentina la ley del conocimiento, bueno, hay muchos vacíos que tal vez se queden muy empobrecidas las normativas porque no se profundiza tanto, ¿no? Quedan muchas cosas por fuera y después siguen los vacíos legales. Pero en realidad en la cuestión del trabajo lo que más se está analizando es tratar de ver quién toma la decisión y qué algoritmos toman la decisión y impactan en el sector, en los sindicatos, en los gremios, qué lugar tienen los gremios en ese sentido, más que si el robot me va a sacar el lugar como empleado, ¿se entiende? No. O sea, eso no. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. No, creo que ese es el tema. Muy interesante. Bueno, no sé si cualquier duda, consulta, también ahí le dejo el mail por las dudas, pero igual todos los datos lo tienen ahí en el Classroom. Bueno, no sé si queda algo más, si no nos estamos viendo cuando necesiten. También podemos, si hay algún momento que no sé, quieren armar algún otro tipo de encuentro para algún tema especial, lo hacemos. No hay ningún problema. Igual también con Gastón nos vamos a estar ahí, después les vamos a comunicar la fecha para el segundo encuentro de metodología y Twitter. Yo tengo una consulta, sí. Tanto si me querés responder vos o Gastón. Primero, excelente la exposición, muy buena. No, una amplitud un manejo de temas y de amplitud de temas, la verdad, lo hablé. No, quería saber si nosotros, digamos, dentro del equipo de investigación, si tenemos que ir presentando algún informe, alguna propuesta, elaborando alguna tarea, porque está súper interesante y al menos a mí se me ocurren ideas, o participé en la clase de Gastón, de la clase pasada, y digo, bueno, ¿cómo podemos aportar nosotros o si hay alguna tarea como integrantes del equipo que tengamos que cumplir? Bueno, los requisitos. Allí, estoy buscando, perdón que sí. Allí en la propuesta del área hay dos cuestiones a considerar. Una es, acá les voy a pasar también por el chat, copié mal el mail. Bueno, es un Jamboard que estamos utilizando, que es una herramienta para ir como dejando también nuestras propias huellas a partir de la indagación bibliográfica que vayamos haciendo. Y la idea también es, más al final del año, es tener otros encuentros para dejar plasmado, si se quiere, documentado, cierta ideación de agendas posibles para la ciencia política y el Big Data, o de forma interdisciplinar, a partir de la bibliografía o de los distintos encuentros que vamos teniendo, bueno, José también, o con Gastón, tratar de dejar en algún documento, qué agendas podemos empezar a tomar como importantes o prioritarias, o que hay brechas de investigación en esa área, y por lo tanto, tener un encuentro mucho más, digamos, así de interacción con cierta metodología que después les vamos a comentar,
pero Vanina, esa es la idea. Uno, seguir también con esta sinergia con la cuestión metodológica. Dos, en el Telegram vamos a seguir explorando bibliografía. Allí, una vez que se lea la bibliografía, pueden empezar a dejar ahí sus huellas en el Jamboard, y el Jamboard justamente tiene ese objetivo, que al final, cuando estemos en los encuentros de ideación, empezar a que esos insumos nos sirvan para esa ideación de agendas, ¿no? Me pareció interesante esa posibilidad, en el sentido de que, bueno, con todo este recorrido que vamos haciendo como grupo, las distintas visiones, las distintas miradas, los distintos intereses de investigación, dejar planteado, bueno, en el año 2021, este grupo, esta cohorte, digamos, qué temas de investigación, qué agendas les parece importante que tenemos por delante, ¿no? Perfecto, buenísimo. Gracias. No, de nada. Sumo algo a lo que estaba diciendo Virginia sobre la dinámica. En el otro grupo, lo que habíamos hablado la vez que hicimos el encuentro antes del taller, habíamos propuesto una dinámica que sea como más práctica, digamos, donde no tuviésemos mucho intercambio a partir de lecturas por ahora, y habíamos dicho que, bueno, nada, para eso también está un poco este otro grupo, con que ya tiene un canal armado, así que me parece que estaría buenísimo que reforcemos la comunicación por ese canal. Y dejemos para el otro espacio, para el espacio de los talleres, ir armando a poco algo más práctico. Es decir, empezamos por dar los primeros pasos en R, ahora vamos a ir hacia el armado de un dataset, y el tercer paso sería empezar a conocer algunas técnicas, por ejemplo, de text mining, para después, en un cuarto momento, discutir todo esto en relación a problemas metodológicos de las ciencias sociales, por ejemplo. Eso, nada, o sea, arrancamos muy lento, pero se va volviendo cada vez, me parece, más copado, más interesante y con más desafíos. Así que estaría bueno si en el medio, aquellos que pudieron, por ejemplo, hacer el taller anterior, si es que pueden ir empezando a como ganar un poco de soltura y confianza con el código. Después de que hagamos esto de la construcción de datos, los invito a que ustedes construyan su propio dataset, obvio, y la idea va a ser que después ustedes hagan también una exploración, por ejemplo, en términos de topic model. Así que nada, vamos de a poco a ir sumándole un poco más de onda, me sale, pero no sería de onda, sino más bien de empezar a cada uno a encontrarle su vuelta y su costadito, y a replicarlo cada uno también. Sí, ahí, Perfecto. bueno, viste, la cuestión es clave, la cuestión de todo lo que se pueda sumar, inclusive ideas que ustedes tengan, como dijo Vanina, que tengan que ver, muchos están haciendo sus tesis, sus maestrías, sus propios proyectos, iniciativas. Si consideran que tal vez les sirve a lo mejor hacer un artículo colaborativo, presentarlo a algún lugar, lo vamos planteando. Alguna necesidad de alguna herramienta, vamos viendo, bueno, a disposición y sumamente abiertos también a la necesidad de cada uno de ustedes, o los intereses, dudas, comentarios, todo. Bueno, detenemos la grabación. Como dijimos antes, sumamente a disposición desde el grupo, de las distintas áreas, para todo aquello que podamos ir poniéndole sinergia, sumando y, bueno, y haciéndonos más preguntas. Esa es la idea.